refrán árabe dice que Dios ciega al que quiere perder. Lo dicen desde su fe, que no es la nuestra, y según la cual Dios quiere castigar a alguien y para eso le ciega, es decir, le impide ver que está yendo hacia la ruina. Desde nuestra fe podríamos usar las palabras de la Santísima Virgen María en el Magnificat. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Quizá incluso se podría cambiar la palabra poderoso por la palabra soberbio, que me parece que corresponde más al sentido del texto, porque puede haber poderosos buenos y santos, como ha ocurrido, por ejemplo, en la historia con grandes santos que han sido reyes o reinas. Derriba del trono a los soberbios y enaltece a los humildes. ¿Por qué? Porque el soberbio se caracteriza por ser incapaz de pensar que puede estar equivocado, por ser incapaz de hacer un examen de conciencia y aprender de sus equivocaciones. El soberbio está autodivinizado y piensa que él se lo sabe todo y que él en realidad es más que Dios, si es que sigue aún creyendo en Dios. Se podría decir que el soberbio o los soberbios avanzan orgullosamente hacia atrás. Esta reflexión viene a cuenta de los datos que se han conocido esta semana sobre la Iglesia Católica en Alemania. Los que han apostatado de la Iglesia, porque es fácil de contar, debido a que son aquellos que han dejado de pagar el impuesto obligatorio, el impuesto religioso, que es un impuesto extra que recauda el Estado, que después se lo da tanto a católicos como a luteranos. Los que han apostatado de la Iglesia son nada menos que 522.821. Es una cifra inmensa, se ha pasado ya del 500.000. Hay que tener en cuenta que el año pasado, que ya fue una cifra muy abultada, los que apostataron fueron 359.388, y eso significa que solo en un año el número de los que han abandonado voluntariamente la Iglesia ha crecido en un 45,4%. Esto es una barbaridad. En un año ha aumentado casi el 50% el número de los que abandonan voluntariamente la Iglesia. Si a eso se le suma a los fallecidos, lógicamente hay que también aumentar en esa cifra los que han ingresado por bautismos. En total, la Iglesia Católica ha perdido en el año 2022 el 3,2% de efectivos, la inmensa mayoría debido a la apostasía voluntaria, más de 500.000. Es una cifra que sería como para que los dirigentes, los obispos y los laicos del poderosísimo camino sinodal, pues hicieran una reflexión. Pero como Dios derriba del trono a los soberbios, y son soberbios, son incapaces de reconocer que se están equivocando. Da igual lo que suceda, da igual lo que griten las cifras, da lo mismo. Su respuesta ha sido inmediata. La gente se va porque no estamos aplicando suficientemente lo que ha aprobado el sínodo alemán. Podían decir eso como podían decir cualquier otra cosa. La gente se va porque no ponemos música de guitarra en la iglesia, o porque no podemos más adornos florales. Podían decir lo que quisieran. Pero esto que dicen es estúpido. Es que no hay otra palabra para designarlo. Es estúpido. Y yo no es que no esté convencido, es que estoy seguro de que no son estúpidos. Con lo cual, no quieren reconocer la realidad de forma deliberada. ¿Y por qué? ¿Por qué no es la causa si ponen flores o si ponen guitarras? Muy sencillo. ¿Qué está sucediendo con la Iglesia luterana, con la Iglesia protestante? Los protestantes, que tienen todo eso que los que aún se dicen católicos quieren tener: sacerdocio femenino,
aceptación de las prácticas homosexuales, aceptación a la comunión a todo el mundo que quiera ir a comulgar, sacerdotes casados, homosexuales, obispas casadas, lesbianas, homosexuales, es decir, bueno, tienen de todo, no se privan de nada. Incluso ahora han decidido abandonar una especie de comité mixto que tenía con los católicos en defensa de la vida, contra el aborto y la eutanasia. Los luteranos han decidido incluso abandonar eso, porque están a favor del aborto y de la eutanasia. Bueno, pues los luteranos que tienen todo eso, que los que se dicen católicos en Alemania quieren tener, pues han perdido en este año 2022 380.000 miembros. 380.000 luteranos de la Iglesia, que tiene todo eso que la Iglesia católica sueña con tener, han dejado la Iglesia luterana. Unido a los que habrán muerto y todo lo demás, representa para la Iglesia luterana una caída del 2,9%. Una cifra muy parecida a la disminución que han tenido los católicos. 3,2 los católicos, 2,9 los luteranos. Incluso se podría decir, y creo que entra dentro de la lógica afirmarlo, que ese 0,3% de caída que han tenido más los católicos que los luteranos se debe precisamente a aquellos católicos que están desengañados, decepcionados de su Iglesia. No porque no estén aplicando los principios sinodales, sino porque lo que están aplicando demasiado y están hartos y no aguantan más de estar viendo lo que están viendo cada domingo en muchas de las iglesias supuestamente católicas de Alemania. Pero en cualquier caso, lo que no se puede decir es que se marchan de la Iglesia Católica, apostatan de la Iglesia Católica porque no se aplica el sínodo. Y no se puede decir porque los que están aplicando más aún de lo que pide el sínodo también se están marchando de la Iglesia, en este caso de la Iglesia luterana. De estos pastores y poderosísimos laicos alemanes se puede decir aquello de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Son tan soberbios que avanzan orgullosamente hacia atrás. Esta semana también se ha conocido, en Italia se ha publicado un libro de dos importantes vaticanistas italianos, Porfiri y Valli. El título del libro es muy significativo, se llama Desarraigados. Bueno, quizá la traducción podría ser desenraizados, desarraigados. Porfiri, uno de los autores, escribe en el blog de otro importante vaticanista, Tosatti, y dice lo siguiente a raíz de la publicación de este libro que ha escrito junto con Valli. Valli es, también Porfiri, le conozco menos a Porfiri, Valli es excepcional. Dice Porfiri en el blog de Tosatti: una cosa muy evidente es que no pocos católicos hoy se encuentran en una situación que los franceses llamarían de callejón sin salida. Es decir, precisamente porque sus firmes convicciones les hacen saber que fuera de la Iglesia no hay salvación, ya no se sienten como en casa. Por un lado, creemos fuera de la Iglesia no hay salvación, y por otro lado, dentro de la Iglesia no estamos a gusto, no están a gusto, no están cómodos. Y añade que la causa de este desarraigo está en que esos católicos perciben que esta Iglesia no parece cumplir su misión al estar ahora alineada con la narrativa mundana. Una Iglesia que ha destruido sistemáticamente tesoros de espiritualidad, tradición, arte, para perseguir a un mundo que ha perdido todo interés por ella. Desarraigados, sufriendo enormemente. Y sufriendo enormemente porque aman a su Iglesia y porque quieren seguir siendo católicos, pero sufriendo porque a la vez no se sienten identificados con la Iglesia que aman
y en la que quieren seguir estando. Están desarraigados. ¿Alguien, de verdad alguien, está teniendo en cuenta a estas personas? ¿Alguien está teniendo en cuenta el sufrimiento de esta gran cantidad de católicos que se sienten desplazados de la Iglesia, a veces incluso insultados por algunos de los que mandan? ¿Alguien está teniendo en cuenta cuánto están sufriendo estas personas? Porque parece que a nadie le importa el dolor que se está causando en este abismo de confusión en que la Iglesia se está introduciendo. Por ejemplo, con el tema del sínodo. Yo estoy convencido, lo he dicho ya más de una vez, que ni en esta sesión de octubre ni en la del año que viene se apruebe lo que se apruebe, se va a llevar a la práctica. Ha habido ya sínodos anteriores, el más reciente, el de la Amazonía, donde se pidieron determinadas cosas, el sacerdocio de los casados, por ejemplo, y no se han llevado a la práctica. Estoy convencido de que no se van a llevar a la práctica ni el sacerdocio de la mujer, ni los matrimonios de homosexuales, ni la apertura a la comunión a todo el que quiera comulgar. Estoy convencido de que no se va a llevar a la práctica, en el caso de que se aprobara. Pero el hecho mismo de que se tenga que poner a votación, a discusión, incluso cabe la posibilidad que por mayoría se llegue a la aprobación de cambios en cuestiones esenciales de dogma, de la moral, de la liturgia, de los sacramentos. El hecho mismo de que esto se ponga en discusión es algo que causa un enorme sufrimiento a muchísimos católicos y no parece que eso le esté importando a nadie. Que sufran o que se vayan. Es lo que parece que desean algunos. Que sufran o que se marchen de una vez y nos dejen a nosotros hacer esta nueva Iglesia. Pero es que resulta que esos católicos desarraigados, como dicen Valli y Porfiri, esos católicos que están sufriendo dentro de la Iglesia son la mayoría posiblemente de los que siguen yendo a misa el domingo. Y son la mayoría de los que todavía contribuyen con la Iglesia, no solamente en las colectas, sino en otro tipo de ayudas para cualquier necesidad que la Iglesia reclama de ellos. Y si esos católicos que no pueden más, que están de verdad sufriendo horriblemente sin que a nadie le importe, si esos católicos se marchan, ¿quién va a pagar las facturas? Incluso los que se burlan de ellos, les insultan todos los días, un buen par de insultos para empezar la jornada, pues también ellos tendrán que pensar que a este paso no va a quedar nadie ni siquiera para que les pague a ellos sus funerales. Con un aumento en Alemania, y es solo un ejemplo cuantificado, con un aumento en Alemania del 45,4% de huidas de apostasías en un solo año, el futuro de esta nueva Iglesia es realmente muy oscuro. Pero pensemos, más allá de los números, en las personas. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento causado por esta confusión. Dios quiera que los que pueden modificar esto y arreglarlo escuchen el grito de sufrimiento del pueblo que se eleva a Dios todos los días, pidiéndole a Dios que, si es posible, pase este cáliz. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.